Hola, ¿qué tal? Excelente día a todas y todos. Vamos a iniciar el tercer parcial y último parcial de este cuatrimestre. Espero que le sigamos echando ganas como lo hemos estado haciendo en los últimos dos parciales. Les informo que el tercer y último reporte va a corresponder a un libro. Bueno, es un libro de una conferencia que se dio casi 300 años atrás, no exagero, 200 años atrás, de una persona que se llama Ferdinand Lassalle o Lasalle, como lo quieran llamar. Y el libro se llama ¿Qué es una constitución? Ese se los voy a entregar en el chat. Ahí les voy a pasar el PDF. No es muy grande, son 30 hojas. Miento, 30 páginas, que es mucho más, por la mitad de una hoja, obviamente. Ya saben cómo quiero la estructura. Como quiera se lo voy a dejar en la plataforma para que observen cada uno de los tópicos a poder elaborar. Y también necesito que realicen el trabajo final. ¿Cómo va a ser este? Muy sencillo. También les voy a poner toda la estructura en la plataforma del módulo. Y el tema que van a escoger corresponde al temario. Es decir, si les gustó un tema en particular, pues lo van a poder utilizar. Ejemplo, ahorita vamos a ver lo que es títulos y operaciones de crédito. Entonces, si eligen algún tema en específico de títulos y operaciones de crédito, por ejemplo, un cheque, un pagaré, o también podemos hablar sobre las marcas, o pueden hablar sobre derechos de autor. Bueno, en este caso sería propiedad intelectual, avisos comerciales, cualquier tema que ustedes gusten del temario, que también se los voy a pasar. Y ambos trabajos quiero que lo presenten el día de nuestro examen, nuestro último examen del cuatrimestre. También se va a abrir la plataforma para que ese día en parte, bueno, pueden entregarlo antes, pero hasta el día del examen final es cuando los voy a recibir. Cualquier duda que tengan, en el chat lo voy a poder resolver con el gusto de siempre. Bien, empecemos a lo que es el tema del día de hoy, que son los títulos y operaciones de crédito. ¿Qué es esto? Son documentos que se encuentran contemplados y regulados en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y son considerados como cosas mercantiles. ¿Recuerdan el artículo 75 del Código de Comercio? Y que hablábamos sobre actos de comercio. Aquí están ejemplificados. Al final de cuentas, son documentos que son elaborados para un intercambio rápido de objetos y por supuesto dinero. Quien elabora un pagaré, por ejemplo, tiene la certeza que en cierto tiempo se le va a entregar el dinero acordado, ya sea por la compra de algún tipo de mercancía o bien porque se utilizó como un préstamo entre ambas partes. Y están regulados en una sola ley porque tienen muchas similitudes como la emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, que son empleadas en cada uno de los documentos. Por eso, para que no tengan una regulación particular, se agregan a esta ley y debe tener las mismas características las que se elaboren ya sea en Baja California a Yucatán. Su origen lo vamos a encontrar hasta finales de la Edad Media y en los inicios del Renacimiento Europeo, en el que el comercio adquiere las características fundamentales que hasta la fecha conservan. El desarrollo de las vías de comunicación y el transporte permitieron la internacionalización del comercio, situación que hoy en día seguimos apreciando. ¿Y cómo fue esto? Acuérdense que en la Edad Media, bueno, en la Baja Edad Media, hay una situación que se llaman las cruzadas. Estas cruzadas implicaban un traslado enorme de ejércitos de Inglaterra, de Francia y de España hacia donde se le conocía como la Tierra Santa. Había cruzadas que tardaban aproximadamente 4 años en hacer ese traslado por el gran ejército o de personas que se iban de un lugar a otro.
¿Eso qué implicaba? Pues implicaba falta de comida o quizás la utilización de ciertas mercancías que se pudieran intercambiar para armas, para comida, como ya he dicho, o medios de transporte. Entonces, los comerciantes tuvieron, bueno, en aquel entonces no se llamaban comerciantes, pero era gente mercante que tuvo la idea de ir en esa ruta o en ese camino donde pasaban los ejércitos, independientemente de qué bando fuera. Aquí lo importante era la compraventa. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Llegaban con el ejército y ofrecían su mercancía. Si llegaba un momento en donde no tenían el dinero, había como una especie de promesa de entrega de dinero o de algún tipo de objeto, ya sea posterior a la conquista de la Tierra Santa. Acuérdense que cuando terminaba una guerra, pues había lo que le conocían como botín de guerra. Entonces ahí se pagaba. O bien ese mercante iría hasta la casa de quien estaba comprando la mercancía, que era donde supuestamente tenía el dinero, y ahí se le pagaba. ¿Qué era lo que pasaba? Para que se formalizara, se hacía a través de una carta o bien de un documento con la firma, y acuérdense que en aquel entonces la palabra era muy pero muy importante. Entonces la solemnidad con la carta y con el sello que lo caracterizaba implicaba que cuando se llegara a ese lugar, la promesa de pago era en el instante en que se presentara esa carta. Y así es como surge el primer título y operación de crédito. Eran ejecutivos. Y lo que pasaba ahí era que era un beneficio mutuo. Y casualmente se crea el primer crédito, que era conocida como la letra de cambio. Y como ya dije en el ejemplo, una carta en la que a grosso modo el girador, creador del título, residía en una ciudad que se llamaba A, o la podemos poner A, da la orden al destinatario de que la letra, girado, y en casos de aceptación, girado aceptante, residente en la ciudad B, de que entregue a un tercero, que es el beneficiario de la letra, una suma determinada de dinero, haciendo así que se haga una distribución de riquezas entre personas, mejor conocido como capital en movimiento según Arturo Díaz Bravo. Por su parte, hubo otro título mejor conocido como pagaré, que tuvo su origen y desarrollo en la actividad bancaria en la Edad Media. Esta casualmente no se perfeccionó sino hasta pasadas las cruzadas, cuando se crean los primeros bancos en Italia. Este tipo de títulos, de documentos, a diferencia de la letra de cambio, es una operación tripartita. El pagaré y los negocios con él instrumentados se conforman únicamente con dos partes. De ahí que se le conoce como un negocio lineal. La letra de cambio, acuérdense que hay tres personas que se están, por así decirlo, interponiendo o están actuando en el traslado de este capital: el girado, el beneficiario y el girador. Aquí solamente es el quien realiza el pagaré y el beneficiario. En este caso, en un pagaré, el sujeto A reconoce un adeudo y realiza una promesa incondicional del pago al sujeto B, misma que será solventada en la fecha y términos que estipule el título cambiario. Quien conozca de pagarés, al principio dice: debo y pagaré incondicionalmente la cantidad de a beneficio de, y es un lema que se está utilizando o que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, como hemos visto en la Edad Media. Respecto a la naturaleza de los títulos de crédito, esta se puede analizar en dos aspectos. Primero, como documento y como prueba preestablecida, lo que se desprende del tratamiento que le da la ley. El título de crédito como documento tiene características especiales que lo distinguen de cualquier otro. Y lo vemos también claramente. Muchas veces, es más, los que compran ustedes en las papelerías ya tienen estructurado lo que debe decir, cómo debe decir. Si no lo dice como
dice que dice, suena un poco tautológico, pero si no señala exactamente la estructura que dice la ley de títulos y operaciones de crédito, entonces no va a ser, ya sea pagaré o letra de cambio. Si no dice pagaré y luego debo y pagaré incondicionalmente la cantidad tal a beneficio de esta persona, pues simplemente no va a ser canjeable, por decirlo de una manera, por dinero. Y una de las características que tiene es de que el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles, cosas que son mercantes, lo que significa que en tales documentos se incorporan derechos de naturaleza mercantil, no civil, con lo que se marca la división entre ambas ramas de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si tiene estas características, no los voy a tratar de resolver si existiera algún tipo de conflicto a través de juzgados civiles, sino que me voy a irme directamente a juzgados mercantiles. Repito, porque tiene las mismas características que dice la ley que debe tener un documento mercantil, un acto mercantil. Asimismo, los títulos de crédito como pruebas preestablecidas son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, de acuerdo con el artículo 5 de la citada ley, lo que significa que estos documentos se caracterizan por consignar una deuda cierta, exigible, líquida y que, por sí solos, constituyen una prueba preexistente respecto a la existencia de un crédito que se encuentra incorporado en el mismo documento. En otras palabras, estos títulos de crédito o estos documentos ya tienen parejado una deuda preexistente. Si tienen las mismas características que le estoy diciendo, que se señalan en la ley de títulos y operaciones de crédito, y está en manos de un acreedor, el solo hecho de tenerlo ya es válido para su exigibilidad. Si a alguien le ha pasado o alguien ha tenido en su haber algún tipo de embargo, cuando llega el actuario con el documento o el título, por ejemplo el pagaré, él lo que va a hacer al principio de cuentas es exigir el pago de la deuda que está establecida en ese pagaré a fin de concluir el juicio. Si no lo tienen, entonces se va a ver obligado al retiro de bienes muebles que sean lo suficientemente valorados con respecto a la cantidad deudada. ¿Y por qué es esto? Porque el simple hecho de tener ese pagaré y presentarlo ante un juez ya le da ese realce, ese toque de especial en el que ya está aceptada una deuda. Lo único que falta es que se cumpla esa deuda. En caso contrario, si no existiera ese documento, pues iría yo con el juez y el juez me va a decir, pues sí, a lo mejor tiene alguna deuda, pero si no tienes ese papelito, yo como sé que te debe esa cantidad de dinero. La verdad es que es prácticamente imposible. Tendrían que formular pruebas, testimonios de que haya ese tipo de compromiso. Por eso siempre es importante tener el documento. Si no se tiene, pues prácticamente es, no digo imposible, pero sí es muy difícil de que haya una respuesta por parte del deudor. Asimismo, son considerados por la ley como títulos de crédito los instrumentos sustentados en papel y firmados, muy importante, con valor probatorio de la obligación que da su nacimiento. De no existir el título de crédito, no se puede ejercitar el derecho literal en el que ellos se consignan, pues son los que otorgan a su titularidad legitimación activa. Lo que diga y a quien se está realizando ese pagaré es a quien se le va a pagar. Obviamente existen otros elementos como es el endoso, en el que se puede cambiar el acreedor, pero ya lo veremos más adelante. También es llamado título valor y es necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Los títulos de crédito se componen de dos partes principales, el valor que consignan y el título.
derecho o soporte material que lo contiene, resultando de esta combinación una unidad inseparable. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice una definición bastante sencilla, puedo decirlo, como títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Repito, el hecho de que hagamos una hoja en blanco y le pongamos 5,000 pesos, no se lo podemos presentar a cualquier persona y exigir esa cantidad de dinero, sino que tiene que tener ciertas características, se puede decir no solemnes, pero sí estructuradas de tal manera de que si no están así, no se podrán cobrar. Y para ello tenemos sus características. Los títulos de crédito son cosas mercantiles que, de acuerdo con su concepto, tiene ciertos atributos o características que lo distinguen de cualquier otro documento, y podemos esquematizarla del siguiente modo. Tiene una estructura, tiene una característica de incorporación, legitimación, literalidad y autonomía. Estas 4 características son indispensables para poder determinar o decir que es un título u operación de crédito. Si no tiene estas 4 características, no se puede determinar como este tipo de documentos. En cuanto a la característica de incorporación, la expresión de Massa, un jurisconsulto, señala que poseo porque poseo. Cuando ustedes tienen un pagaré y dice que tienen la cantidad de 20,000 pesos, en teoría ustedes poseen esos 20,000 pesos, solamente que no han sido canjeados. O bien, como en la lotería, ustedes si se llegaran a ganar la lotería, lo que dice o lo que está consignado en esa papeleta, y las reglas que se encuentran en la parte de atrás te van a decir qué cantidad de dinero es la que posees, aunque todavía no hayas hecho el intercambio. En este caso, estas palabras, poseo porque poseo, ilustran claramente que esta característica que se refiere al hecho de que la persona que posee el documento posee el derecho. Lo que les decía, si ustedes tienen un pagaré, ustedes poseen ese dinero, solamente que necesitan así como hacer el canje. Lo anterior ciertamente se refiere a que una ficción jurídica que considera que el título de crédito en sí mismo lleva incorporado un derecho, el cual no se pone en duda al existir el documento, de tal suerte que para poder existir el cumplimiento de este derecho o de ese derecho, ineludiblemente se requerirá que el titular exija el documento. Es lo que acabo de decir. Como ejemplo, podemos señalar al deudor se niegue a pagar una letra de cambio. El titular del documento debe acompañarlo de la demanda judicial para satisfacer el requisito de incorporación, pues al estar en su poder se deduce que sigue teniendo el derecho, lo que prueba la falta de pago. Cuando ustedes tienen, por eso les decía, cuando el documento lo tiene el acreedor, es porque todavía tiene ese derecho. Generalmente cuando se hace el intercambio, es decir, se paga la deuda, el acreedor le entrega el pagaré para que no haga mal uso del mismo. Y les recomiendo, les imploro que cuando utilicen este tipo de documentos y que hayan terminado de pagarlo, por favor póngale cancelado o rómpanlo o hagan algo con ese documento, sobre todo destruirlo o quitarle la firma. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se les olvida recogerlo, y esos acreedores pues no siempre son de buena palabra. Me consta porque ha pasado, no a mí, he conocido gente que por buena fe hace el pago y se les olvida requerirles el pagaré. Estas personas se cobran y posteriormente presentan en juicio ese pagaré y les vuelve a cobrar a esas personas una cantidad de dinero. Y lo peor de todo es de que es válido legalmente, aunque moralmente no sería ni ético ni obviamente moralmente hablando de esa persona. Por eso es que siempre hay que estar al pendiente sobre todo de este tipo de documentos y cuando se trata de deudas.
Bueno, como conclusión, la incorporación está reconocida en los artículos 5 y 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y se traduce en la obligación de exigir y devolver el título de crédito al obtener su pago. Con esto podemos tenerlo incluso si por alguna razón lo pusieran en el examen, este sería lo que les pediría que identificaran, y ustedes pondrían lo que es incorporación. Ahora vamos a pasar a lo que es legitimación. Eduardo Pallares señala que la legitimación, en sentido general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir en esta. Si puede hacerlo, está legitimado. En caso contrario, no lo está. El titular del documento está legitimado para poder exigir el pago del título, mientras que el deudor lo está para que se le exija su pago. En el primer caso, la legitimación es activa y el segundo se denomina pasiva. ¿Y qué es todo esto? Se refiere a que el documento como tal, quien lo tenga va a ser el legitimado. Bueno, no siempre el que tenga el documento va a ser el legitimado, sino que debe estar establecido en el documento quién está posibilitado a exigir el pago de ese documento. Si yo digo que Moisés Casarín le debe a Juan Pérez en ese pagaré, Juan Pérez es el único que puede exigir el pago de ese documento. Es una orden, está establecido en ese documento y él es el único que va a legitimarse el pago de ellos. Cuando existe un endoso, entonces el propio documento les va a decir quién es el legitimado. Si lo endosan, si Juan Pérez endosa ese cheque, endosar es trasladarle la posesión a otra persona. En este caso vamos a ponerle a Luis Miguel. Entonces se endosa a Luis Miguel. Ahora el legitimado va a ser Luis Miguel en contra mía. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos endosos se realice a ese pagaré. Pero repito, quien tenga el documento y esté establecido a quién se le va a pagar ahí, es el legitimado para ejecutarlo. Si al principio, si por alguna razón yo endoso o Juan Pérez endosa ese documento, ya no va a poder reexigirlo, porque ya pasó esa calidad, ese poder que tenía en ese momento a otra persona. Otra característica de los títulos es la literalidad. Esta se encuentra enlazada con la incorporación en el título. ¿Por qué? Esto consiste en que el derecho incorporado se mide en función del texto del documento, lo que significa que los alcances y limitaciones del derecho deben ejecutarse al tenor del contenido literal del título. Por ejemplo, si el deudor en un pagaré solo cubre una cantidad parcial, dicho pago deberá hacerse constar en el mismo documento, para que de esta forma se deje constancia de ello y en consecuencia el pagaré incorpore un derecho disminuido por el pago parcial y el tenedor solo podrá reclamar el derecho que resulte de esta cantidad principal de aquella que consta parcialmente. Lo explico otra vez. Si su pagaré dice que vale 50,000 pesos y que se tiene que cobrar a cierto sujeto, pues lo que dice en ese pagaré es lo que se le va a exigir. Yo no le puedo decir que dice 50,000 pesos, pero porque yo quiero le voy a cobrarle 70,000 pesos. No se puede hacer eso. Es a la literalidad del documento. Lo que diga el documento es lo que se va a presentar. Ahora bien, puede ser de que esos 50,000 pesos no se haya hecho como una especie de amortización, es decir, una tabla en donde diga que por fechas se va a ir pagando de tal manera que al finalizar la tablita en una fecha determinada se cumpla con toda la deuda. Si no viene esa amortización, entonces lo que va a proceder es que dentro del pagaré se puede poner una nota a mano señalando que la deuda principal fue pagada parcialmente
es decir, por ejemplo, de 50,000 pesos se resta en abono la cantidad de 20,000 pesos. Entonces, si por alguna razón esta persona quisiera exigir el pago de este título ante un juez, el juez le va a decir, sí, pero fíjate que la literalidad de lo que dice aquí en este de pagaré es de que ya te pagaron 20,000 pesos, entonces lo único que vas a poder recibir son los 30,000 pesos que faltan. Asimismo, y contrario censo, cuando alguien ya realizó el pago, generalmente no sé si se han fijado, agarran como un sellito y le ponen ahí para decir cancelado, o bien se raya o ya no es válido, o la persona quien tiene el pagaré, generalmente quien era deudor, que realiza el pago, hay que ponerle cancelado o vamos a ponerle alguna anotación que diga que ya se fue pagado ese pagaré, si es que no lo quieren destruir, o si bien no han podido destruirlo por alguna situación, y que no se les vaya a perder y que alguien lo vaya a tratar de cobrar. Muchas personas lo ven así como algo sencillo, pero la verdad esto muchas veces no digo que destruya familias, pero las pone en un aprieto como no tienen idea, por ciertas observaciones que no se realizaron en el momento y que pudieron ver se pudieron ver subsanado en tiempo y no les perjudicara. Otra característica de estos títulos es la autonomía. Para comprender mejor esta característica, se divide en dos tipos de autonomía, una que le llamaremos directa y otra indirecta. La autonomía directa tiene relación con el atributo de la incorporación, del que se desprende que al tener un derecho incorporado en el documento, el titular para hacerlo valer, requiere solo exhibirlo sin que sea necesario invocar la causa generadora de su suscripción, es decir, que el documento por sí solo tiene eficacia plena entre el titular y el deudor. Y esto también pasa muchísimo. Muchas veces se genera un pagaré para el pago de algún tipo de mercancía. ¿Cómo le diré? Ustedes compran en alguna tienda de conveniencia a plazos o a pagos de 5 o 6 meses, y para que les den el crédito generalmente se elabora un pagaré. En tiendas grandes casi no se utiliza, por ejemplo en Liverpool nomás te dice que empiezas a pagar hasta febrero o hasta marzo, pero ya está incorporado en el documento, en el contrato, que esas promociones serán conforme a las condiciones de esa promoción. Pero muchas veces sobre todo en tiendas comunes se entregan, por ejemplo, salas, comedores, y dicen que se empieza a pagar o tiene una deuda que se puede pagar en partes, en 3 meses, en 4 meses o en 5 meses. Pudiese ser de que pasa el tiempo y a lo mejor no se pagó el bien mueble, pero sí se firmó el pagaré. Entonces esa persona de la tienda puede ir ante un juez y solicitarle o exigir el pago de ese pagaré. Van a la casa de esta persona y puede decir a esa persona: oiga, es que yo compré un bien inmueble y nunca me lo entregaron, porque me lo iban a entregar hasta el final de que pagara todo el mueble. Lo que les va a decir el notario es: lo siento mucho, aquí está el título, independientemente de cómo haya sido la situación, si yo tengo este pagaré, para mí es más que suficiente por su autonomía, independientemente de las situaciones con las que se haya firmado. Si está firmado, yo puedo exigirlo, o el actuario señala que puede empezarse el embargo precisamente porque ese documento es autónomo. Obviamente, ya después ustedes pueden poner un estado de excepción, pero en ese momento se va a hacer exigible el pago.
¿Por qué? Porque es autónomo el documento a las acciones que la hayan generado. Como parte de esta característica está la autonomía indirecta. Esta se encuentra supeditada a que el título entre en circulación, es decir, que sea transmitido por su titular, lo que significa que cada adquisición del título y por ende del derecho incorporado será independiente de las relaciones anteriores entre el deudor y los poseedores anteriores al último tenedor. ¿Qué es esto? Acuérdense que se puede endosar cualquier título. Se endosa y ya no tiene, aunque el vínculo original era entre Fidel Moisés y Juan Pérez, si Juan Pérez endosa a Luis Miguel y Luis Miguel ya va a tener relación directa con Fidel Moisés y ya no con Juan Pérez. Juan Pérez ya se quita de la ecuación y va a ser independiente de que haya sido el acreedor original. Después, si Luis Miguel se lo entrega a Juan Gabriel ya va a ser va a ser el acreedor del pagaré y en contra de Fidel Moisés. Y así sucesivamente. Podemos poner a otros actores o a otros cantantes, pero cada uno de ellos va a tener la obligación directa independientemente o autónomamente de quien haya tenido el título antes de él y antes de él y antes de él. Como la deuda todavía existe, pues hasta que no se cumpla o hasta que no se pague esa deuda, va a seguir habiendo este tipo de alcances o hasta que el documento permita seguirse endosando. Respecto a los títulos, existen varios tipos de clasificaciones. Vamos a ver los más importantes porque es necesario que se pueda distinguir cuáles son unos y cuáles son otros. En principio de cuentas está el que atiende bajo la ley, o sea, es clasificado conforme a los que son regidos por ley y los que no son regidos por ley. Los primeros los que se encuentran regidos por la ley, se llamarán típicos. Son títulos típicos los que se encuentran reglamentados en forma expresa en la ley, como la letra de cambio y pagaré. Los atípicos serán aquellos títulos y nominados, aquellos que sin tener un diccionario concreto establecido en la ley han sido consagrados por su uso mercantil. Hay algunos títulos que son atípicos. Un ejemplo puede ser le llaman dinero express o deudas de dinero que se pagan a corto plazo. Se hace un contrato en donde la persona se obliga al pago parcial de algunos de dinero en efectivo con secuencias de pago o fechas de pago distintos a una amortización. La verdad es que ahorita no tengo uno muy a la mano, pero deben de cumplir con las características que anteriormente se presentaron: incorporación, legitimidad, autonomía y literalidad. También se puede clasificar conforme a su objeto. Serán títulos personales, que son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su dueño una calidad personal de miembro de una sociedad. Esos son los clásicos partes sociales o acciones. También existen los títulos obligacionales. Serán aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito y, en consecuencia, atribuyen a su titular acción para exigir el pago de la obligación a cargo de los suscriptores, como los pagarés. También están los títulos reales. Son aquellos cuyo objeto principal no consiste en un derecho de crédito, sino en un derecho real sobre la mercancía amparada por el título, como la prenda. Bueno, se llama mutuo con interés con garantía de prenda. Respecto a su forma de creación, son títulos singulares, son aquellos que son creados uno solo en cada acto de creación, como las letras de cambio y pagaré. Y son títulos seriales, aquellos que se crean en serie, como las acciones y las obligaciones de las sociedades anónimas. También hay otra clasificación conforme a la sustantividad.
Este criterio se dividen en principales y accesorios, siendo estos últimos los que dependerán de otro título de crédito principal, como el caso de los bonos de prenda del certificado de depósito. Y los principales serán pues los que conocemos comúnmente, cualquiera que sea letra de cambio, siempre y cuando que no esté supeditado a otro título de crédito. También existen otros documentos que no producen efectos como títulos de crédito. Dice el artículo 6 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que las disposiciones de este capítulo no son aplicables a las boletas, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar o quien tiene derecho a exigir la prestación que en aquellos se consigna. Y el claro ejemplo son los almacenes generales de depósito, que se encuentran autorizados conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito, que son los únicos que podrán expedir dichos títulos. Las constancias, los recibos o las certificaciones que otras personas o instituciones expidan para acreditar el depósito de bienes o mercancías no producirán efectos como títulos de crédito.